¿Qué tal, colegas? Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Aulapsi. En este momento, bueno, tenemos a un invitadazo que es Eric Acevedo desde Acapulco. Bueno, Eric es licenciado en psicología, tiene una maestría también en psicología clínica y muchos entrenamientos en terapias contextuales. Bueno, vamos a abordar un poquito más de Eric y bueno, si nos empiezas a contar de ti, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo te puedes describir? ¿Qué nos puedes contar de ti, Eric? Hola, Javid, buenas tardes y buenas tardes a todos los que van a ver la entrevista, ¿no? Esta charla. Nada, siempre he dicho que soy un apasionado, ¿no? De la psicología, específicamente de la psicoterapia. Eh, yo siempre digo que una cosa en la que uno profundiza, pues te va llevando a otros aspectos, ¿no? A otras áreas. De alguna u otra manera, una de las cosas de las que yo siempre puedo sentirme bastante orgulloso es que desde que yo terminé mi licenciatura en psicología, pues siempre he estado enfocado en el área de las psicoterapias basadas en evidencia científica, ¿no? Desde que tomé mi primer diplomado después de la licenciatura en terapia cognitivo-conductual, pasando posteriormente por TREC y por otras aplicaciones, ¿no? De la terapia cognitiva conductual tradicional, hasta ahora, ¿no? Como tú lo comentas, ya casi 8 años de práctica y de entrenamientos bastantes, ¿no? En terapias contextuales conductuales principalmente. Pero sí, como tú lo preguntabas, ¿no? ¿Cómo me defino? Como un apasionado de la psicoterapia principalmente. Muy bien, de hecho, te sigo en redes sociales y cosas así, y veo que pones en práctica en tu vida personal gran parte de todo lo de las terapias contextuales. La verdad es que buenísimo ejemplo, ¿no? O sea, predicando precisamente con ello. Y bueno, la verdad es que, fíjate que hace no mucho estaba leyendo un artículo por el doctor Reyes y la doctora Vargas y Olas de Argentina, donde habla un poquito de la historia de las terapias contextuales en México y precisamente te mencionan, ¿no? Como Mm. esta parte de los pioneros en México, en tu parte en Acapulco o en Guerrero, difundiendo, ¿no? Sobre todo esta parte de las formaciones en terapias basadas en evidencia o estas terapias contextuales. Bueno, también fundaste era el instituto, antes era el Instituto Guerrerense de Terapia Cognitivo-Conductual y después fue, no sé si contextual y al final conductual, no sé cuáles Fíjate fueron que todos los estados de Ives. Fíjate que el instituto yo lo fundé en el año 2010 y nació como Centro Guerrerense de Terapia Cognitivo-Conductual en aquellos años. Y ya los últimos 11 12 años, el instituto cambió de nombre, no, perdón, los últimos 8 años, el instituto cambió de nombre y actualmente se llama Instituto Guerrerense de Terapia Conductual únicamente. Que cabe mencionar que actualmente ya tiene como 2 años que dejé de ser el director del instituto, pero bueno, me sigo enfocando, ¿no? En el área de la capacitación, la atención de consultantes, ¿no? Que es algo que en lo que nos mantenemos ya, yo creo, por el resto de nuestras vidas. Ok, correcto. Y bueno, esta es parte de las formaciones que tú ofertabas o que ofertaba tu centro en su momento. Ajá, era mucho lo que tú venías aprendiendo, ¿no? O sea, si no me recuerdo, en algún punto vi que tenías como formaciones, creo que con esta Carmen, ¿no? En España, Carmen Luciano, Sí, 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 cierto, sí, ¿no? justamente, fíjate que en relación al artículo que comentabas del doctor Reyes, la doctora Vargas y el doctor Olaz, Eh, sí, yo creo que cuando yo inicié en el tema de las terapias contextuales, ya se había realizado un trabajo bastante fuerte, ¿no? Principalmente con estos autores aquí en México. Eh, a- a- digamos que rozando un poquito ahí la humildad, yo diría que a nivel de la República no soy tanto un pionero, sino un seguidor, ¿no? Del trabajo de estos expertos, pero aquí en el estado de Guerrero, digamos que esa es la parte en la que sí me siento bastante orgulloso, de que sí, efectivamente, ¿no? Al menos aquí en el estado sí fui el primero en capacitarme de manera internacional, o sea, no solamente a nivel república, sino a nivel internacional, primero en terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Eh, yo por ahí adquirí un libro en el año 2013 de la doctora Marisa Páez Blarrina, que se llama Múltiples aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso.
Es un libro bastante padre, lo recomiendo mucho porque son diferentes casos y ahí las autoras plasman cómo se trabajaron, ¿no? Cada uno de esos casos que son bastante interesantes. Al final de ese libro venía la página del Instituto AC de Madrid, España, y pues nada, siempre con la curiosidad que me caracteriza, pues ahí buscando en internet, encontré en aquellos años que había una formación online de 6 meses, pero que se podía complementar con supervisiones y práctica allá en Madrid, en el instituto. Entonces, bueno, siempre he sido bien arriesgado, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, quién sabe qué sea esto, pero quiero aprenderlo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tomé la formación de 6 meses, eh, y fui a España, fue la primera ocasión que fui en el año 2014, y ahí justamente, ¿no? Me capacité con la doctora Carmen Luciano, con Marisa Páez, eh, eh, que te digo, o sea, realmente, a pesar de que fueron 6 meses más la supervisión de allá, yo regresé acá a México, acá a Acapulco Guerrero, con un mar de dudas que sigue siendo actualmente ese mismo mar de dudas que tengo actualmente, ¿no? Porque creo que entre más profundizamos, más dudas surgen. Eh, y bueno, a partir de ahí, pues sí, definitivamente no empiezo yo a difundir, a divulgar las terapias contextuales aquí en Guerrero, y de ahí se vino pues en cascada, ¿no? O sea, realmente, actualmente yo te podría decir que aquí en el estado de Guerrero, antes de 2014, la mayor parte de los colegas que se dedican a la psicoterapia practicaban un alto porcentaje psicoterapias humanistas. Hoy yo te puedo decir simplemente y sin ser un investigador que esté como metido en la estadística y todo eso, pero simplemente por lo que yo observo es que la mayoría de las personas que tengo agregadas son colegas. Yo te diría que ahora un alto porcentaje son terapeutas contextuales aquí en Acapulco o aquí en Guerrero, ¿no? Entonces, sí creo que de alguna u otra manera tuvo cierto impacto que haya yo realizado esos pequeños inicios, ¿no? En el 2014. Sí, pudiera ser así precisamente con esta parte de, ¿qué está haciendo, no, Eric? ¿Qué es lo nuevo que está pasando? Y fíjate que ahorita que lo mencionas, sí, o sea, no sé, pero en Acapulco, en Guerrero, se ha dado ahorita mucho en todos lados también, la parte de terapeutas ya más contextuales, ¿no? Y tienes razón, como por ahí del 14, 15, pum, fue en contextuales, ¿no? Porque igual había más que estaban más tirados a lo cognitivo-conductual. Pero ya en lo contextual, yo también considero que de ahí fue un boom, ¿no? Y hoy por hoy ya en varios estados de la República ya también hay más esta parte de lo contextual, ¿no? Y es bastante, perdón que te interrumpa, digo, y es bastante curioso porque, digamos, el trabajo que muchos colegas hicieron desde la terapia cognitiva conductual tradicional, nunca, al menos yo así lo percibo, ¿eh? Y lo he platicado con otros colegas que tienen esa misma percepción, nunca tuvo el impacto que tuvieron ahora las contextuales, ¿no? Digo, hay muchos factores, ¿no? Como por ejemplo el tema de las redes sociales, que obviamente ahora pues es como una explosión de información, entras y ya ves toda la información disponible, ves entrevistas, ves libros publicados, ves un montón de material que incluso a los estudiantes universitarios les facilita tener un conocimiento que antes lo obtenías 20 años después, ¿no? Te lo comento porque el primer diplomado que yo tomé de terapia cognitivo-conductual por allá del año 2007, 2008, el material que nosotros revisábamos en ese diplomado era material de los años 90. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, casi 20 años de atraso, y lo que nosotros veíamos en ese momento, en ese material, para nosotros era nuevo, para nosotros era lo mejor, entonces creíamos que estábamos haciendo lo mejor que estaba disponible en ese momento, ¿no? Actualmente no, actualmente el estudiante universitario ya ve información actualizada y se le facilita mucho más estar, valga la redundancia, actualizado y empezar a realizar ciertas prácticas, ¿no? De lo más novedoso que hay actualmente. Totalmente, y precisamente estas terapias de tercera generación fueron las que brindaron como pues esa evidencia, ¿no? Esa eficacia, por así decirlo,
Y dentro de estas terapias tercera generación o terapias contextuales, bueno, también tienes alguna formación en FAB, ¿cierto? Y te decía hace rato, una cosa te lleva a otra. Yo inicié en el tema de las terapias contextuales con AC, o sea, con la terapia de aceptación y compromiso, con mi formación que te comentaba hace rato con Carmen Luciano y Marisa Páez. Y bueno, vas revisando materiales, vas viendo entrevistas con los expertos, vas a congresos. Tuve la fortuna también de organizar congresos bastante buenos, ¿no? Acá en Acapulco por parte del Instituto Guerrerense, trayendo expertos tanto de terapia cognitivo-conductual como de terapias contextuales. Y yo lo que siempre digo es que aprendes más en esa plática que tienes en la comida con estos expertos que en la conferencia que vienen a dar, ¿no? Entonces, esas pequeñas charlas, esos pequeños comentarios, pues iban abriendo como el panorama, ¿no? Y efectivamente, dentro de esas charlas apareció en una ocasión el tema de FAB. eh, ya era algo que me venía llamando a mí mucho la atención. Por ahí en el año 2016 el doctor Michel Reyes precisamente vino a dar una conferencia aquí a Acapulco sobre FAB. Y algo que me llamó mucho la atención es que una vez que él concluyó su conferencia, por ahí una colega dijo, eso yo ya lo hacía, pero yo no sabía que se llamaba FAB. Y créeme que actualmente cuando yo doy talleres de FAB, es un comentario que se suele escuchar bastante. Eso habla obviamente de mucho del desconocimiento que hay todavía, ¿no? Y en algún momento dije, bueno, me parece que el hecho de profundizar en ese tema, especializarse en ese tema, aprender mucho más de ese tema, puede como facilitar también la comprensión de muchos colegas a través de los cursos que estamos dictando. Y es ahí que en el 2017 aproximadamente inicié mi proceso de certificación en FAB, de la mano de la doctora Amanda Muñoz. Eh, es un proceso que, bueno, puede ser tan largo como tú lo decidas, porque son una serie de lineamientos que debes de cumplir. Y bueno, yo lo tengo ahorita, por ejemplo, ahorita yo lo tengo en stand-by por ahí. Me faltan dos pasitos ya para poder certificarme. Ahorita le estoy poniendo como un poquito más de prioridad a otros aspectos de mi vida, pero en algún momento claro que lo voy a tener que retomar, pero he estado en ese proceso, ¿no? Durante 4 o 5 años aproximadamente ya, profundizando en FAP a través de formaciones, literatura, haciendo algunos artículos también en colaboración con otros colegas. Y bueno, es como todo un mundo también, ¿no? A pesar de que estamos hablando solo de un modelo de psicoterapia, te encuentras un montón de cosas también por ahí. Ok, y de hecho, si no mal recuerdo, Eric, precisamente de FAB, está esta parte del ACL, ¿no? Y creo que llevabas la parte del ACL de allá, ¿no? De Guerrero. ¿Cómo es eso Sí, del sí, sí. ACL? Sí, fíjate que también en esa parte fui pionero. Es un proyecto, es un proyecto que ya se está viendo pues todo un trabajo realizado actualmente. Es un proyecto fundado por los fundadores de FAB, precisamente la doctora Mavis Tsai y el doctor Robert Kohlenberg. Y bueno, es un proyecto que de alguna u otra manera lo que buscaba o lo que sigue buscando es llevar los principios de FAB a la población general, ¿no? Sabemos que desde FAB, por ejemplo, sabemos que es una terapia contextual y desde esta perspectiva sabemos la gran influencia que tienen las variables del contexto del ambiente en el comportamiento que emitimos, ¿no? Partiendo desde esa perspectiva, pues el terapeuta, en este caso en un contexto clínico, tiene claro que el terapeuta juega un papel bien importante en el mantenimiento o en la extinción de ciertos comportamientos del consultante, ¿no? Entonces, partiendo desde esa perspectiva de que el otro juega un papel importante en tu conducta, pues ACL o ACL, el proyecto Conciencia, Coraje y Amor, pues lo que intenta llevar son estos principios a público en general
para que las personas también tengan la capacidad de influenciar de una manera positiva, digámoslo así, en sus relaciones interpersonales, ¿no? A través de una conexión interpersonal genuina, a través de la expresión de ciertas acciones, ¿no? Que le permitan a la persona acercarse a sus valores también. Entonces, tiene que ver con esa parte, ¿no? Fue algo que en algún momento yo disfruté bastante. En aquel momento, cuando yo abrí el chapter de aquí de Acapulco, solo había dos chapters en toda la República, que estaba el de Guadalajara y era el mío, eran los únicos dos. Lo llevé como por 2 años aproximadamente, tuve el privilegio de realizar como unas 24 reuniones aproximadamente y de ahí se fueron abriendo otros chapters, ¿no? O sea, yo di de baja el mío por cuestiones laborales, ya no me daba tiempo, ya no le estaba dedicando yo el tiempo que a mí me hubiera gustado seguirle dedicando al proyecto, pero a partir de que doy de baja mi chapter, aparecieron otros en la República, ¿no? Actualmente veo que por ahí hay otros 2, 3 colegas que están llevando chapters en sus ciudades y yo siempre que veo las publicaciones me da bastante gusto, ¿no? Haber colaborado también de alguna manera en el crecimiento, ¿no? Del proyecto. Súper. Oye, justamente ahorita que hablabas de FAB y toda esta parte de la variable que es, o la importancia que tiene el terapeuta para reforzar o extinguir ciertas conductas del consultante, pues eso hace mucho referencia a la parte del conductismo, ¿cierto? Bueno, entonces, ya entrando un poquito en materia, porque realmente es una entrevista así para que la gente conozca en general a Eric, pero también para que abordemos el tema o la razón de esta reunión, que es prácticamente el tratamiento para la ansiedad social, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hablamos, estábamos entrando en la parte de conductismo. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar, Eric, acerca de cómo es o cómo la parte del conductismo, cómo el conductismo ve la ansiedad social? Ajá. Y bueno, ¿cuál podría ser el tratamiento a través de la parte conductual? Claro, claro. Bueno, en primer lugar, bueno, tú sabes que toda intervención que tiene como filosofía al conductismo, ¿no? O al contextualismo funcional, como ahora se le llama, pues utiliza como base, me refiero a esas etapas tempranas del tratamiento, el análisis funcional de la conducta, ¿no? Partiendo desde esta postura o desde esta perspectiva, pues el análisis funcional de la conducta, en un caso, digámoslo así, de ansiedad social, lo que intentaría indagar en primer lugar son cuáles son las variables que están influyendo en los diferentes contextos, en las diferentes situaciones del consultante, ¿sí? Que están evocando o que están elicitando la respuesta de ansiedad, por una parte, ¿no? Obviamente sabemos que la respuesta de ansiedad es una respuesta psicofisiológica que incluye un montón de variables cognitivas, emocionales y de respuesta. Los terapeutas de conducta tenemos la tendencia a prestarle mucha atención, digo, a todos estos elementos, pero especialmente a lo que llamamos conductas de evitación, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con consultantes que hipotetizamos que presentan características de ansiedad social o que pueden recibir un diagnóstico de ansiedad social, pues vamos a encontrar estas personas que nos van a decir en primer lugar, pues mira, tengo problemas para exponer en clase, por ejemplo. O hay veces que tengo mucha ansiedad o me pongo muy nervioso para levantar la mano y participar. O en ciertas reuniones sociales, pues simplemente me quedo callado, tengo mucha vergüenza o simplemente no acudo a la reunión social, ¿no? Me encuentro un amigo en la calle y prefiero darle la vuelta porque me siento muy ansioso y no quiero saludarlo, ¿no? Ese tipo de situaciones. Eh, Dentro del análisis funcional de la conducta que yo te comentaba hace unos momentos, pues en primer lugar, identificar cuáles son las variables en el salón de clases, cuáles son las variables ahí en la calle donde se encontró el amigo, cuáles son las variables que están presentes dentro de ese momento en el que desea participar en clase, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos entender a qué se deben ese tipo de comportamientos, ¿no? Por una parte, ¿qué relación existe entre el ambiente y la conducta? Y por otro lado,
también dentro del mismo análisis funcional de la conducta nos va a interesar entender qué es lo que está ocurriendo en el mismo contexto, en el mismo ambiente que está reforzando dichos comportamientos de evitación, ¿no? Bueno, los que hemos profundizado un poquito más en esta área, pues sabemos que ahí, en esta parte de las consecuencias, pues vamos a encontrar reforzamiento, ¿no? Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, que mantiene precisamente las conductas de evitación, ¿no? Todo esto a lo que etiquetamos simplemente como ansiedad social. Eh, una vez que tenemos claro, digámoslo así, o aproximaciones, yo siempre digo que no hay análisis funcionales 100% certeros fuera de un laboratorio, ¿no? Pues vamos a plantearles nuestras hipótesis a los consultantes. Llega esta parte en donde paciente o consultante y terapeuta deben ponerse de acuerdo, deben estar de acuerdo en que estas hipótesis pudieran ser corroboradas en algún momento del tratamiento, y a partir de ahí se propone, ¿no? El tipo de intervención que pudiera ser como más ajustado al consultante, ¿no? Una cosa bien interesante, Javid, es que actualmente pues hay un montón de tratamientos disponibles, ¿no? Tanto para la ansiedad social como para otras problemáticas. Por ejemplo, actualmente se sigue promoviendo mucho la terapia cognitivo-conductual para ansiedad social. Incluso si nosotros revisamos por ahí la página de la División 12 de la APA, en el apartado de ansiedad social se sigue proponiendo como tratamiento de elección la terapia cognitiva conductual tradicional con ciertas prácticas de exposición, ¿no? De la tradicional terapia de exposición. Uno de los máximos exponentes de esta área es el doctor Stefan Hoffman, ¿no? Quien también ha hecho publicaciones como más recientes, ¿no? En relación a la ansiedad social. También es verdad que hay otras aproximaciones, tales como las que estamos comentando hace unos momentos, ¿no? He visto por ahí algunos artículos de terapia de aceptación y compromiso, que sabemos que es una terapia centrada en valores para personas que desean hablar en público, ¿no? Por ahí me tocó ver un artículo en algún momento. Estamos hablando también ahí de ansiedad social. Y también, obviamente, si profundizamos en FAB, que hace rato lo estábamos comentando, pues de igual manera, ¿no? Diríamos que FAB es una terapia de exposición constante, ¿no? Porque al final de cuentas lo que el individuo está haciendo es interactuar con su terapeuta, que es algo que precisamente evita, ¿no? Constantemente el paciente con ansiedad social. Entonces, el hecho de que un paciente con ansiedad social llegue al consultorio ya es desde un principio una gran exposición para el consultante, ¿no? Eh, Creo que también el terapeuta, al igual que en todos los casos, aquí en ansiedad social juega un papel bien importante porque tendrá que ser muy habilidoso para evocar esas conductas que el paciente con ansiedad social se le dificultan mucho, ¿no? Por ejemplo, expresar lo que siente, expandir un poco la información que desea obtener el terapeuta. Por lo general vamos a encontrar casos donde realizamos ciertas preguntas y el paciente solo dice sí, no, no sé, sí, no, no sé, porque efectivamente tiene la dificultad, ¿no? De interactuar con otras personas. Entonces el terapeuta, en este caso FAB, pues tendrá que ser como muy paciente, tendrá que manejar también un poquito el tema de la frustración, ¿no? Porque se va a encontrar con ese tipo de situaciones cuando trabaja con ansiedad social. Ok, oye, y digo, no sé, ajá, si tú manejas, recomiendas, o incluso, me imagino que sí, si existe alguna prueba, ¿no? Precisamente para valorar ansiedad social. Ya, sí, sí, fíjate que hay varios inventados. Este, ahorita no me vienen a la cabeza así como nombres muy específicos, pero sí, por ejemplo, recuerdo por ahí la guía multimodal de segundo orden, ¿no? Para ansiedad social. Eh, no recuerdo bien si el STAI es para ansiedad social, me parece que sí. Hay algunas medidas que son muy generales, ¿no? Para que te evalúan en general trastornos de ansiedad, pero ahorita no recuerdo así como muy específicas, ¿no? Para esa problemática especialmente.
fíjate que yo soy más de apostarle a un análisis funcional bien meticuloso, por una parte, a una entrevista como muy bien estructurada en cuanto a las áreas en las que podemos indagar, ¿no? Acerca del paciente. Me parece que es súper importante también plantearle al consultante la perspectiva desde la cual nosotros trabajamos, ¿no? Que es como esta parte de, vale, mira, yo hago esto, te propongo esto, ¿qué opinas tú, no? O sea, también es importante que el consultante esté de acuerdo, ¿no? En las aplicaciones que nosotros vamos a realizar. Eh, pero más que nada eso, yo le apuesto un poquito más a esa parte, los inventarios, por ejemplo, ah, me parece que son buenas herramientas, pero como un poquito más a nivel investigación, ¿no? Un poquito más a nivel de llevar como una muy buena estructura y organización, ¿no? Del caso, pero ya un contexto más clínico, no sé, de repente me parecería una herramienta buena, pero que simplemente nos puede servir o funcionar para corroborar muchos de los datos que probablemente ya obtuvimos con la entrevista, con el mismo análisis funcional. Ok, entonces básicamente lo que recomiendas es a full, a tope el análisis funcional, para ver cómo es que el consultante está llevando la parte de la ansiedad social. Y me imagino que precisamente en este análisis funcional estar viendo cuáles son esas conductas de evitación, ¿no? Digo, no sé si se manejan acá como de evitación, de escape, de seguridad. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y una cosa que sí me parece importante, Javid, es que estas conductas, ¿no? Que tú estás comentando, no solamente las evaluemos a nivel de lo que le ocurra al paciente allá afuera, porque esto es muy típico, ¿no? Que llega el paciente y te dice, es que a mí me pasa eso allá, o es que allá se me complica, o es que fíjate que también en allá no puedo hacer esto. Y está bien, o sea, porque eso es lo que tradicionalmente hacemos, evaluamos las cosas que le suceden allá afuera, pero tal como lo propone FAB, ¿no? A mí me parece también súper importante evaluar las conductas que tú estás observando del consultante ahí en el consultorio, en el momento de la sesión de terapia, ¿no? Cuando el paciente baja la mirada, cuando el paciente te contesta de manera muy cortante, como te dice hace rato, sí, no, no sé, cuando el paciente te dice simplemente no sé qué decirte, o incluso cuando el paciente te dice me siento enojado, cuando realmente se siente ansioso. Ese tipo de conductas, ¿no? Que desde FAB le llamamos conductas clínicamente relevantes, que son, como su nombre lo indica, las que van a ser relevantes para poder trabajarlas y para poder influenciar en ellas dentro de la misma sesión de psicoterapia. Ok, y ya hablando precisamente del tratamiento, ¿es netamente o puramente la parte de exposición? Y de ser así, no sé, lo divides en etapas, o cómo sería el proceso precisamente para la exposición. Fíjate que justamente es lo que te comentaba hace rato, actualmente hay un montón de propuestas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo puedo decirte que hay propuestas de terapias de exposición que sí, digamos, la base teórica que manejan es el tema de la habituación y la extinción de la conducta de evitación. ¿No? Digamos, esa parte te voy a exponer para que la conducta de evitación se extinga, ¿no? Y aparezca, digamos, de manera más frecuente la conducta de exposición, ¿sí? En ese sentido, lo que estaríamos buscando también es que la conducta de exposición se vea reforzada positivamente para que esa conducta siga en aumento o se mantenga, ¿no? Pero así como hay terapias de exposición con esa base, también yo he visto por ahí terapias de exposición que tienen una base más cognitiva, ¿no? Es como esta parte de te voy a exponer para que tú compruebes que tu pensamiento de que te va a pasar algo malo no es real, ¿no? Y que a partir de ahí tú puedas reestructurar lo que estás pensando acerca de una interacción social. Entonces, fíjate cómo podemos estar viendo terapias de exposición en las dos se está exponiendo al consultante, pero un terapeuta puede tener un objetivo y el otro terapeuta puede tener otro objetivo dentro de la misma intervención, ¿no? Entonces, hay terapias de exposición, hay terapias cognitivas como más puras, ¿no? Y reestructurando la creencia en el consultorio sin que precisamente se lleve a terapia de exposición.
Y pues bueno, las terapias contextuales, utilizando por ahí la relación terapéutica y la terapia de aceptación y compromiso, centrando al paciente en los valores para que aparezcan esas acciones comprometidas, que a final de cuentas, si lo analizamos, esas acciones comprometidas también serían acciones de exposición, ¿no? Para que el consultante se acerque a sus valores en este caso, ¿no? En mi caso, suelo ser creo que soy como muy versátil porque creo más bien que la intervención debe estar basada en el análisis funcional de cada consultante, ¿no? Nunca vamos a encontrar análisis funcionales similares, aunque estemos hablando de que todos los casos presentan ansiedad social o características de ansiedad social, ¿no? Yo creo que cada caso, la intervención debe adecuarse, ¿no? A las características del consultante. Entonces, puede ser que en algún momento utilice terapia de exposición simplemente para como finalidad o como objetivo para que el consultante se habitúe, para que el consultante pueda disminuir o decrementar las conductas de evitación, o en otros casos, pues ayudar al consultante también a darse cuenta que realmente no existe nada malo con el hecho de participar en clase, por ejemplo, o que las personas no lo van a juzgar por el hecho de dar una idea en clase, ¿no? O exponer en clase. Entonces, es como esta parte, ¿no? Creo que sí es bien importante ser como muy versátil en ese sentido y ser flexibles, ¿no? Por otra parte, porque al final de cuentas, siempre vamos a buscar eso en un consultante, ¿no? La flexibilidad psicológica. Y creo que el hecho de que nosotros como terapeutas podamos ser flexibles con eso puede ser una buena forma incluso de modelarle al consultante. Ok, incluso se puede modelar estando en el consultorio, Claro, ¿no? claro, Modelar la respuesta desesperada social, ¿no? claro. Y también me gustaría preguntarte, hablando ya directamente de la exposición, no sé, ¿cuáles consideras que serían los puntos específicos o importantes para llevar a cabo una buena exposición? Sí, desde el análisis funcional, no sé si desde ahí jerarquizar, cómo se harían esas exposiciones progresivamente, no sé, ¿qué nos puedes compartir o cuál es Ya. tu punto de vista, Eric? Ya, también hay como diferentes modalidades, fíjate, para estructurar la exposición. Eh, Antes lo que se hacía mucho, digo antes, y yo a veces todavía lo sigo usando, es el tema de las jerarquías, ¿no? Por ahí yo escuchaba al doctor Stefan Hoffman, con quien he tenido la oportunidad de tomar algunas clases, porque seguimos, yo te decía hace ratito, seguimos con el tema de las capacitaciones y nosotros tenemos por acá un entrenamiento completo en ansiedad social, precisamente. Y Ujú. una de las clases la da el doctor Stefan Hoffman. En una de las clases, el doctor Stefan Hoffman comentaba que las jerarquías se usaban antes, pero actualmente es preferible no usarlas, ¿no? De acuerdo a lo que se ha obtenido en las investigaciones, porque eso de alguna u otra manera perpetúa el hecho de que el consultante tenga la creencia de que acercarse o de que exponerse es peligroso y por lo tanto hay que hacerlo gradualmente, ¿no? Entonces él decía, bueno, ahora desde mi perspectiva es preferible, ¿no? Y exponer al consultante a niveles altos de situaciones ansiógenas desde un principio, ¿no? Consultante que tiene miedo a sentirse avergonzado, pues elegir por ahí una situación en la que pueda sentir la vergüenza, ¿no? Como por ejemplo ponerse a cantar en medio de de la banqueta, para corroborar precisamente que la gente ni se le queda viendo, ni la juzgan, ni se burlan de ella por estar cantando en la calle, por ejemplo. Entonces, bueno, es esa parte. Eh, Te digo, hay estas posturas que dicen, bueno, la jerarquía no importa tanto, hay que identificar cuáles son las situaciones que generan más ansiedad. En el caso de hacer jerarquía, no sé, esto ya es más como mi postura. Creo que dependería mucho del tipo de resistencia que observes en el consultante, ¿no? Consultantes con muy altos niveles de ansiedad puede que sean resistentes o renuentes a exponerse, ¿no? O que incluso la simple propuesta pues genere que ya no regresen a la siguiente sesión de terapia, ¿no? Entonces, ir valorando esos aspectos y si, digamos, la jerarquía es una opción adecuada, pues hay diferentes formas de hacerlo también. Se puede hacer jerarquía eh,
dependiendo los contextos, obviamente, pero se puede hacer jerarquía dependiendo el número de personas. Se puede hacer jerarquía con compañía o sin compañía, consultante. Se puede hacer jerarquía de acuerdo a nivel de ansiedad. Se puede hacer jerarquía de acuerdo a diferentes situaciones, obviamente donde el paciente va calificando cuál le genera menos ansiedad, cuál le genera más ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Otra vez, en cada caso va a ser diferente, en cada caso, de acuerdo a la evaluación, al análisis funcional y a lo que el mismo paciente te reporta, pues con base en eso, pues vamos a hacer una jerarquía, ¿no? Y siempre va a ser bien importante que el paciente entienda que la jerarquía tiene que ir descrita en términos de conducta. Esta parte de cada ítem de la jerarquía va a reflejar una acción que tú tendrás que hacer para ir pasando a cada uno de los niveles, ¿no? Entonces hay como varios aspectos ahí que son... Muy bien, entonces, es un tema, digamos, sí, extenso, evidentemente. Y bueno, pues en esta pequeña entrevista era como complicado poder abordar todos estos rubros. Y considero que podemos concluirlo precisamente, esta parte de la ansiedad social, enfocada a cómo dar un servicio de psicoterapia para tratar ansiedad social, que es, tienes que ser bueno haciendo un análisis funcional y tener las herramientas para lograr que tu consultante se exponga. ¿Cierto? ¿Podemos concluirlo en eso, Eric? Sí, 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 definitivamente. A ver, yo, yo, yo creo que siempre los objetivos de terapia deben plantearse en términos conductuales, ¿sí? Porque yo podría decir, bueno, pues mira, qué bueno que ya pienses que no es grave, pero pues, el detalle es que todavía no lo haces, ¿no? Entonces, sí, la conclusión, como tú bien lo comentas ahí, el objetivo final de la terapia es que la persona se exponga a las situaciones que ha estado evitando y que obviamente él desea exponerse, él o ella, ¿no? Porque también no vamos a obligarle a algo que ni siquiera te está planteando, ¿no? O sea, el consultante llega y te dice, fíjate que me pasa esto, se me dificulta esto, pero sí quiero hacerlo, ¿no? Y es donde entra un poquito también la parte ¿no? Esta parte de al servicio de qué estaría, porque para ti es importante hacerlo, ¿no? Cuando genera tanto malestar. O sea, porque si no encontramos qué es eso valioso por el cual hacerlo, pues solamente estaríamos haciendo un ejercicio de masoquismo. ¿Verdad? Nada más te voy a exponer, te vas a sentir ansioso o ansiosa, pero ni siquiera tenemos un sentido del por qué hacer esto, ¿no? Entonces, creo que también esa parte es importante. Muy bien, bueno, pues si quieren conocer un poco más del manejo de la ansiedad social, bueno, pueden seguirnos en aulapsi.com y, bueno, tener más información porque muy pronto estaremos dando un pequeño curso para precisamente tratar ansiedad social de la mano de este gran experto, Eric Acevedo. Y bueno, Eric, no sé si quieres agregar algo adicional. No, nada, simplemente un enorme saludo, ¿no? A todas las personas que van a ver esta información, que yo lo que siempre digo es que ojalá pueda ser útil, ¿no? De alguna u otra manera lo que se ha compartido por acá y que si creen que la información puede ser útil, pues que lo compartan, que lo divulguen, ¿no? Para que llegue a más personas, simplemente eso. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Eric. Y bueno, a todos ustedes, colegas que nos están viendo, nos están escuchando, bueno, recuerden estarnos siguiendo y si están interesados en alguna de nuestras formaciones, incluyendo también ansiedad social, el abordaje de ansiedad social, bueno, pues síganos o inscríbanse directamente en la página de aulapsi.com. Bueno, Eric, muchas gracias por tu tiempo. A todos que nos están viendo, deseo que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta luego.